¿Qué tal? Bienvenidos al mejor Whodunit de cine. Dan, qué gusto. Otro episodio más. ¿Puedes creer que ya vemos 16 episodios de esto? Pero, pues bueno, parecemos como vampiros, ¿no? Siempre regresamos, siempre buscamos chupar sangre. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre quién mató el cine de vampiros. ¿Qué tal? Fíjate, estaba tan emocionado del tema que casi te interrumpo en la presentación. Y aparte porque quería ver que al parecer estamos en streaming, aunque no lo crean gente, a ver si no se nos cae la señal o nos cae un rayo, pero emocionado de hablar de este tema en el mejor Whodunit. No lo pudiste haber dicho mejor. ¿Y por qué hablar de vampiros, Roman? ¿Por qué surgió la idea? Pues podríamos decir que es porque se estrenó una pequeña película en estos meses ya prácticamente finales veraniegos, pues sacan cada churro porque pues ya los grandes estudios ya sacaron las películas que querían que hicieran dinero, algunas no hicieron el dinero, Marvel, pero en esta ocasión se estrenó una película quizás sin pena ni gloria, pero pues ahí estaba, yo la vi en tráiler, en el póster, en Cinépolis, por ahí andaba, que es Drácula, otra versión más de Drácula, pero en esta ocasión dirigida por Luc Besson. Personaje polémico porque ahorita dicen que está cancelado a pesar de que él hace como 2 películas al año, pero de todos modos canceladísimo. Y a mí me resultó bien curioso, Dan, porque yo, ojo, no he visto la película. Ahorita vamos a hablar de la película, creo que Dan sí la ha visto. Pero, ¿cuántas versiones de Drácula hemos visto hasta ahora? ¿Tú ya perdiste la cuenta, Ana? ¿Cuántas películas de Drácula crees que tú ya viste? Mira, te iba a pedir más bien de cuántas películas con vampiros basados o inspirados o que son el mismo Drácula he visto este año o en toda mi vida. Pues en los últimos 10 años, si quieres aterrizarlo en un número más, pues más sensato, pero definitivamente han sido, yo creo que sí fácil llegan a cientos, desde los inicios del cine. Es uno de los personajes más recurrentes porque se ha convertido en arquetipo. Actualmente también pues es parte del dominio público. Nosferatu, que recordemos que Nosferatu es el de mamá, ¿me compras ese Drácula de la vitrina? Y te dicen, no tenemos para ese, pero tenemos Drácula en la casa y Nosferatu es el Drácula que tienes en la casa. Y este año tuvimos esa cuestión. Recordemos años como en el 2000, cuando salió Drácula 2000, pero en México se estrenó en el 2001. Y tuvimos Drácula 2001, que no era la secuela, era la misma película del 2000. Y parece que, pues sí, es que es de los personajes recurrentes, entonces algo debe de tener como que cause esta fascinación. Yo a nivel personal, yo creo que sí he visto más de una treintena de películas. Con Drácula yo creo que más de unos 16, pero de vampiros en general, sin problema, una treintena o más considerando el cine clase B, ¿no? Sí, claro, yo igual, ya no. Te diré que soy muy fan de Drácula, o sea, podemos clasificar el cine de vampiros como el cine de Drácula / Nosferatu, o el cine que utiliza a los vampiros como meramente objeto de miedo, como ya hablamos de los zombies. Pero a mí siempre me ha causado como mucha impresión Drácula en el cine. ¿Por qué? Porque pues, soy muy fan de las historias góticas, ¿no? Y se me hace como un clásico personaje gótico, que hasta incluso, si tú recuerdas, Dan, nos vamos al 1957, en México se estrenó una película llamada El vampiro con Germán Robles y el buen Abel Salazar. Y yo tuve oportunidad de verla en una de estas versiones restauradas por nuestra amiga Viviana García Besné, ¿no? Que se dedica a la restauración de estas películas de serie B. Y vaya que es una película muy, muy buena. Es una reinterpretación de Drácula, pero claramente pues, sigue siendo Drácula, no más que el conde, creo que aquí es el conde Carol de Lavud. Y me parece un personajazo. Y es una película que pues se te remonta a las películas de Hammer, pero hecha en México, ¿no? Sigue siendo bien chafa los efectos especiales. Ignoremos que el Drácula se transforma literal en un murciélago de plástico que va flotando así con el hilo, que se nota el hilo en pantalla. Pero la fascinación que causa es porque yo considero que Drácula, aparte de ser el personaje mítico que todos conocen, es un personaje bastante sexy, ¿no? Yo me atrevo a decir que Drácula me lo imagino con sus mujeres, sus vampiresas, ¿no? Algunos lo llevan al extremo, ¿no? Ya estamos hablando de la versión de Drácula del buen Coppola, que la llamó Bram Stoker's Drácula, a pesar de que se toma sus libertades creativas en la adaptación. Pero creo yo que el personaje
a veces con tintes un tanto risibles, pero me parece que es un personaje que sigue fascinando y prueba de ello es que directores de la talla de Luc Besson siguen buscándolo como fuente de inspiración para nuevas películas. Oye, y un ligero comentario rápido, porque sí, la figura del vampiro permea, pero ahorita me percaté, ustedes no lo pueden ver porque tenemos pantalla dividida, pero casualmente van a decir, oye, ¿por qué están con esa combinación de colores? Si de repente se alcanza a ver ahí también como que la luz naranja y todo eso y me acerco un poco más, nos da la idea como del póster de Sinners, ¿eh? Mmm, otra película de vampiros, ¿qué tal? Casualmente, no, hombre, estaba todo planeado. Pero bueno, a ver, mira, vamos ahora sí que esto no es de Jack el Destripador, pero sí, parte del encanto que se tiene con la figura del vampiro, con Drácula en particular, son dos cosas que son muy aspiracionales. Cuando hablamos de quién mató el cine de zombies, dejábamos muy en claro, porque nosotros somos intelectuales que revisamos muchas fuentes para platicar con ustedes, dijo nunca nadie, que por ejemplo el vampiro es como que la contraposición del zombie, porque el zombie es la bestia masiva. Es pobre, es un arrastrado, mientras que el vampiro es una figura más bien que viene de la aristocracia. Y están hasta los chistes, ¿no? De que si has vivido durante cientos de años y no tienes megamillones, pues más tú mismo clávate una estaca en el corazón. Entonces, de ahí viene el encanto. Casualmente, yo creo que el siguiente episodio que vamos a grabar de monstruos, sin querer, tenemos que hacer trilogía, Román. Va a ser con Frankenstein, cuando se estrene, también para ver las versiones. Porque también hay un director que está trabajando en la preproducción de una nueva película de Frankenstein, que también hizo una de Drácula, que vamos a hablar más adelante, rumano, y remono. Entonces ahí vemos cómo va permeando en distintas interpretaciones. En México ya mencionaste una de las figuras más icónicas que ha representado al vampiro en las películas, desde las mismas de Cardona, y hasta el mismo Eugenio Derbez ha interpretado una versión ha interpretado a un actor que interpretó un vampiro, válgame la expresión, en Llegaron de Noche, que la serie, dentro de todo, de ViX está bastante decente. Entonces, es curioso porque siempre vamos a tener este tipo de encanto. Aparte de que el vampiro tiene una flexibilidad con el manejo del personaje. Antes de que continuemos, que te pase la palabra, nada más una pregunta técnica, Román. ¿No escuchas como que si mi voz se baja, se sube, todo bien, todo constante? Te escucho perfecto. Soy yo de monitoreo, lo digo porque al parecer tenemos dos personas que nos están acompañando en el chat en YouTube. Ahí dejen sus comentarios y tal vez vamos a tener comentarios para la sección de Nunca leas los comentarios, entonces saludos. Bueno, pero a ver, ya hablamos de eso. ¿Tú cuál crees que es la verdadera iniciadora del cine de vampiros? O sea, donde dices, este vampiro es el bueno, haya o no haya usado el nombre de Drácula. ¿Tú cuál crees que sea? Pues yo creo que en el cine, que yo recuerde, Nosferatu, este clásico de Murnau, pues creo que es técnicamente por ahí, seguramente ya hay alguien ahí tecleando diciendo, no, fue el primero, técnicamente. Creo que hay unas películas perdidas que utilizaban a un vampiro antes de Murnau en esta versión de, que seamos sinceros, Nosferatu es Drácula, solamente que le cambiaron ciertos nombres, ciertos eventos, pues porque no tenían los derechos de adaptar la obra. Sin embargo, pues creo que todo mundo recuerda esa mítica figura del vampiro, en este caso Max Schreck, que era quien interpretaba al buen conde Nosferatu en esta versión del 22, y me parece Orlok. También que Orlok, el Count Orlok, ¿verdad? Es cierto, así es, que hace poco lo vimos como interpretado por Bill Skarsgård. Lo curioso de esta película, que si alguien de ustedes la ha visto más recientemente, es una película que, a pesar de ser muda y a pesar de tener sus más de 100 años, sigue siendo sumamente efectiva, sumamente atmosférica y hasta cierto punto sí, sumamente terrorífica. De hecho, se dice que el protagonista, el vampiro, nunca actuó de nuevo, lo cual nos lleva a una versión muy, muy, muy divertida que se llama La sombra del vampiro, donde se argumenta que en realidad no era un actor, que quien era el vampiro era un vampiro de verdad, y de hecho el director le promete que se puede comer a su director de fotografía, a su actriz, si decide terminar la película. No sé si tuviste esta versión de la película que hablo, con Willem Dafoe y John Malkovich, que es muy divertida. Yo he tenido muchas ganas de revisitarla, pero es una joya, y me parece también, pues, que mítico, ¿no? Pues el hecho de que también, separando a Drácula, que tuvo sus múltiples interpretaciones, hasta el buen Christopher Lee también hizo de Drácula varias veces, pero justamente Nosferatu creo que ya van técnicamente 5. Acabo de leer, y eso no me la sabía, que en el 2023 hicieron un remake cuadro por cuadro de la original muda, que yo creo que no vieron ni sus papás,
pero al parecer somos 5 versiones. Está la de Murnau, obviamente está la de Herzog, que también es una gran adaptación y probablemente mi favorita, si me preguntan. Y por supuesto la de Robert Eggers, que se estrenó el pasado diciembre. Entonces tenemos muchas adaptaciones de Nosferatu. Y yo creo que a mí me parece, Dani, y no sé tú cuál prefieras. ¿Tú prefieres las películas que son propiamente de Nosferatu o nos vamos con la fuente original, que es Drácula? Eh, Híjole, mano, es que aquí hay como que tres vertientes. Por temporalidad y para que me lleguen los haters que dicen que debo de ver más cine viejito, yo creo que la versión reciente es que el Conde Orlok, en el caso de Nosferatu, se libera de muchas de las limitaciones que actualmente tiene el vampiro y que creo que son parte de las causas por la cual Drácula ha muerto y le han clavado la estaca. Y se la vuelven a clavar y se la vuelven a clavar y se la vuelven a clavar. Porque se ha vuelto tan cliché y tan romantizada esa figura que Nosferatu carece de eso. Y es lo que Eggers, al tener un enfoque más de horror folclórico, con voladores de Papantla, pero como vampiros. Ah, no, no es ese tipo de folclore, perdón. Le logra poner ese encanto más tradicionalista en el cual no es una figura fácil de idolatrar, sino que se ve incluso grotesca. Pierde lo sexy, pero recordemos que el tipo de appeal que puede tener una figura, el tipo de encanto, de atracción que puede despertar este tipo de figuras, se basa más en el control, que eso también es muy sexual. Entonces, en ese sentido, la figura de Orlok para mí funciona mejor que un Drácula per se, pero también, si no digo que la versión de Coppola, ya los vi a todos estos lectores de José Villanueva, que con los cuales tuve, no, perdón, de José Villarrubia, con los cuales tuve unas discusiones muy amables de que solo porque este famoso artista de cómics dice de que no la pensaba ver esta película porque como la de Coppola no hay ninguna otra y como la nueva de este director francés de Luc Besson al parecer estaba muy inspirada en esto y comentarios idiotas que uno lee por allá que no deberíamos de leer aquí, pero tenemos un programa enfocado en eso. Todo el mundo dijo, es que la de Coppola es la mejor, pero curiosamente la de Coppola, de Bram Stoker, la película de Coppola de Bram Stoker de Drácula, tiene un encanto y es la que marcó una pauta que quiso llevarnos incluso a un revival de los monstruos. Recordemos que surgió el Frankenstein de Kenneth Branagh después, que queramos o no marcó una época. Y antes de eso tendríamos que irnos muy, muy atrás. Tú mencionaste la casa Hammer, que sin duda fueron los que establecieron el esquema, un estudio británico que estableció la manera en la cual se deben de hacer películas de terror, aparte de bajo presupuesto en su mayoría, pero que marcó una pauta. Yo creo que trascendió en manejo y efectividad por encima de las de Universal, aunque las de Universal obviamente permearon mejor en el sector de Estados Unidos. Entonces, ahí directamente me iría tal vez con el Nosferatu actual, obviamente reconociendo las anteriores. Bram Stoker, para que no vean que soy tan jovencito y yo creo que creen que solo veo películas después de Tarantino. Y para que vean, también sabemos de otros estudios, ya me iría ahí a las más clásicas, sin una versión en particular tal vez, pero no sé si eso responde insatisfactoriamente tu pregunta. Más o menos, más o menos. No, yo te digo que vengo más de pues como de todo el del relato gótico, entonces pues a mí ponme a Drácula y contra Fu Manchu y ahí estoy, no me importa. Pero lo que me gusta mucho de la cuestión, como que ya bien mencionas, ¿no? Que es todo muy alegórico, como un símbolo de sexualidad, como también recordemos que Nosferatu es una metáfora de la misma plaga bubónica en Europa, ¿no? Como esta fuerza maligna imparable que arrasó con 3/4 partes de la población. Pero siempre se me hace como interesante verlo como una figura alegórica y también como un mismo temor. Lo que no me encantó de la versión de Eggers, que me parece una película que es increíblemente bien hecha a nivel producción, lo que no me gustó es que al final sentí que fuera de que hubiera una figura tipo Van Helsing que derrota al vampiro, se me hace que el vampiro fue derrotado por la chica porque él parecía un novio despechado. Entonces, digo, es una decisión estilística que la distingue, ciertamente es una decisión creativa, pero no me convenció, ¿sabes? Que estaba tan cachondo que no vio que ya estaba amaneciendo, ¿no? Y que entraba ya los rayos de la luz y dice, por Dios, estaba tan cachondo porque la hija de Johnny Depp está muy guapa. No sé, no me acabó de convencer, pero hay mucho de qué admirarle, obviamente, a esa adaptación de Eggers. Y también, por supuesto, hay muchos otros vampiros, ¿no? Y por ahí podríamos hablar de la serie literaria de Anne Rice y sus vampiros, porque yo cuando era chico recordaba que en los 90s había 2 películas, la mencionada Bram Stoker's Drácula de Coppola, que yo
te confesaré, nunca fui muy fan. Se me hace una película muy barroca que tiene excesos en todos lados, en especial hablando de la pésima actuación de Keanu Reeves, que es risible, con un acento pseudo británico que no sé qué estaban pensando, pero bueno, en un podcast justamente Keanu Reeves hablaba de que le ofreció, creo que líneas de coca a Coppola y andaban ahí medio drogados, entonces eso explica muchas cosas. Pero otra película que sí, en cambio, me gustó mucho fue Entrevista con el vampiro. Esta adaptación de Neil Jordan, donde salía pues un repartazo, ¿no? Teníamos a Tom Cruise, teníamos a Brad Pitt, teníamos a Antonio Banderas, a Christian Slater, y pues la verdad es una película que, hablando de los vampiros como estos entes sumamente sensuales, pues creo que yo, o a lo mejor mi heterosexualidad, Dan, está en peligro admitirlo, pero ¿serán los vampiros más atractivos en la historia del cine o no? Y sí, y aparte te llegaban por triplicado, ¿no? Porque se juntaban lo que eran los ídolos de la cultura pop en ese momento, la onda aspiracional, ahora sí que los papuchos que actualmente más bien hacen películas de coches o de carreras, ¿no? Los íconos actuales que ya son maduros, ahí los tenías en una adaptación que es ahí es donde los fanáticos de las historias de Anne Rice nos pueden corregir, nos pueden mejorar la información, porque también recordemos que hace poco, no sé si todavía continúa la serie de televisión, que también ha sido, creo que en general bastante bien recibida, pero pues también tenemos secuelas, por ejemplo, La Reina de los Condenados, que de repente unos dicen tal vez no quiero recordarla, o tal vez es donde mejor me voy a los libros, depende de la interpretación que le dé, pero es nuevamente cómo permea el factor del personaje y las personas que encarnan, por ejemplo, estas figuras, y es algo que también yo encuentro muy fascinante, porque es difícil hacer un buen cast de un Drácula que te transmita esto, y en este caso pues se conjuntaba, ¿no? Si es una figura admirada, aunque pueda haber algunas prácticas cuestionables, y en la cinta en particular, recordemos que parte del juego que tiene el vampiro es la inmortalidad. La bronca es que esa inmortalidad viene a partir del momento en el cual eres invitado al club. ¿Y qué pasa si tienes de repente a una chavita que por ser menor de edad la vuelves vampira? Y resulta que pues la vas a tener toda frustrada porque jamás va a poder alcanzar una maduración aunque tengas cientos de años, ¿no? Entonces ahí tienes como ciertos dilemas. Y oye, rapidísimamente, estaba ahorita haciendo memoria y nos faltó, creo que y tú me vas a corregir, Román, en realidad es el mejor Drácula de todos los tiempos. No estoy hablando de Bela Lugosi, no estoy hablando de Max Schreck, estaba pensando ni siquiera Christopher Lee, Nicolas Cage en la película de Reinfeldt. Sí, no se me había ocurrido, y me pareció, esa película claramente está hecha en tono satírico, ¿no? Es una comedia, pero Nicolas Cage, tal vez para Nicolas Cage, porque Nicolas Cage está en un drama serio. O sea, el resto de la película es pura bufonería, pero a mí el Drácula de Nicolas Cage, ya sabemos que Nicolas Cage es actor de método y lo que le sigue, pero me parece una muy buena observación, porque es un gran Drácula Nicolas Cage, y que ahorita estoy contemplando con todos los actores que has mencionado, es tan fácil caer en la sobreactuación. Yo recuerdo uno de los vampiros, de uno de los Dráculas, perdón, más intensos en sobreactuación, que no me acuerdo el nombre del actor, pero ¿tú recuerdas esa película de Van Helsing con Hugh Jackman? Ah, sí, es Richard Roxburgh. Que es australiano, creo, ¿no? Que también salió en Moulin Rouge. ¿Qué sobreactuación? Él estaba devorando el escenario, pero como pocos. Pero ¿sabes qué? Funcionó en el marco de esa película, porque la película estaba jaladísima, pero me divertí mucho, y recuerdo que también la gente andaba de, no, qué porquería, qué churro. Y yo a veces pienso, Dani, no sé si tú compartas mi opinión, a veces la gente olvida cómo divertirse en las películas. A ver, y aparte esa película enriquece y enaltece una de las rivalidades entre los monstruos, entre el que tiene una de las mejores identidades, como monstruo que es Drácula, que es el que estamos hablando, contra el monstruo que tiene una de las visiones más patéticas y películas que no han funcionado a menos que lo saques de su entorno, que es el hombre lobo. Y ves cómo es que es el Aliens y el Predator, pero del siglo XIX, en cierto sentido. Entonces ahí se pelean y hay una justificación, aunque esto ha sido explotado después en otras, en diferentes franquicias, donde literalmente tienes al gremio de los vampiros que pelean contra el gremio de los hombres lobos y entre todos se hacen desmadre, y tienes esas míticas peleas, pero aquí es donde los ves y cómo interactúan, y de repente es una gran película de acción del director de La Momia, si no me falla la memoria, ¿no? De Sommers.
que yo no sé qué pasó con su carrera, porque después de Van Helsing, no recuerdo qué otra cosa hizo y ya ahorita, pues que yo sepa, no está en la cárcel de directores, como dicen, ¿no? Pero pues él hizo películas muy exitosas en su tiempo. Entonces, sí, o sea, es de estos clásicos ejemplos como de película veraniega completamente divertida, completamente, pues que no tienes que apagar tu cerebro, pero yo me atrevería a decir que fue una gran reinterpretación, porque además te remontaba mucho a los monstruos de Universal, ¿no? No nada más era Drácula o el Hombre Lobo, sino jugaban con Frankenstein, jugaban con todos estos personajes, que yo no sé si de alguna manera el fallido Dark Universe de Universal quería ir por ahí. Ya ves que primero hicieron esa terrible película de la momia con Tom Cruise, pero eventualmente hubiéramos llegado tarde o temprano a Drácula, ¿no? Eventualmente, pero es que, de hecho, surgió en esa época una película paralela de Drácula, no era Drácula, fue después de la de Drácula 2000, fue otra con otro nombre, no me acuerdo el subnombre que traía, y pues efectivamente, Ah, era ya como no. Drácula Reborn, que era una precuela como si fuera Vlad. Sí, sí, recuerdo esa Exactamente. película. Sí. Entonces, no la querían juntar directamente y, por cierto, ahorita estaba revisando la trayectoria de Summers y después de Van Helsing hizo G.I. Joe, Rise of Cobra, Uf. que a mí soy fan de las películas de G.I. Joe, pero sé que son malísimas. O sea, solo por ser la baronesa voy a verla, para que les digo que no. Hizo Odd Thomas y la cuestión es que después se dedicó a producir, ha sido el productor. No estoy seguro si es más como honorífico, todas las del Rey Escorpión, entonces pues ahí como que Mm. dices, híjole, yo creo que tal vez dijo, el cine no es lo mío y por eso mejor le recordemos por dos grandes películas de la momia, ¿no? Nos quedamos con eso y digo, la segunda no fue ninguna joya, pero pues la primera yo también la revisito cada tanto tiempo y vaya que es una gran película que se sostiene. Y pues bueno, obviamente me da mucho gusto hablar de Brendan Fraser como el regreso que pues, ganó su Oscar por The Whale, pero pues también por ahí trae un par de proyectos que bueno, da mucho gusto verlo otra vez en pantalla. Oye, y una duda, bueno, ahorita estamos hablando de los vampiros de Anne Rice, que definitivamente yo creo que ella ha sido la narradora más importante en revitalizar al monstruo, válgame la expresión, en traerlo de regreso. ¿Qué sería durante los noventas y 2000 más o menos? ¿Es donde podemos considerar su impacto? Yo diría que su impacto continúa porque pues aparte de la adaptación en televisión para AMC, tiene otra serie que se llama Mayfair Witches, que es de brujas, Cierto. y tiene también creo que 2 o 3 temporadas y yo creo que Anne Rice, si hablamos de... Bueno, ahorita no sé si vamos a meternos con Stephanie Meyer y Twilight, técnicamente son vampiros, aunque Ujú, más, ujú. más en nombre que en realidad en concepto, pero eh, Entremos, sí. para mí Anne Rice a lo mejor ahorita me van a cancelar por el comentario que voy a hacer, pero para mí Anne Rice fue la precursora de Stephanie Meyer y Twilight, no más que para un público más adulto quizás, y Twilight más juvenil. Y luego vino Fifty Shades of Grey, que fue literal un ¿cómo le llaman? El fanfic del fanfic. El fanfic del fanfic, pero mucho más cachondo, ¿verdad? Y mira, vamos a mencionarlo porque eso nos daría la pauta para después llegar con el Drácula más cachondo reciente, que es el de Luc Besson. Pero sí, efectivamente, Twilight, serie de novelas adolescentes, recordemos que esas tienen otro tipo de impacto. O sea, tenemos el mommy porn, que sería en este caso las de 50 sombras de Grey, de mujeres de la edad madura que quieren historias más, está chingón, perdón por el francés, está très bien, que crea ese tipo de narrativas, pues más sensuales, más sexuales. Pero pues eso viene precisamente de los amores adolescentes y de la idealización que se tiene sobre una figura misteriosa, que tal vez ahorita yo me atrevo a decir que el Sandman que ya llegó y ya terminó su historia en Netflix, es una versión de vampiro, pero más filosófica tal vez, porque también el cuate existe por drenar los sueños de los demás, aunque se diga que él es el creador, pero no, eso también como que tiene algo que ver con la figura misteriosa vestida de oscuro y que solo sale de noche. Perdón, es un vampiro. Pero, regresando a Twilight, con Twilight tenemos la popularización, pero esos vampiros tenían características que no eran propias de vampiros. Hay unas muy notorias, ¿verdad, Román? ¿Como cuáles? Pues bueno, ellos el sol no les afecta tanto, simplemente brillan como si tuvieran diamantes en la piel, ¿no? Entonces ya por ahí, pues, fallamos como vampiros. También, ¿qué otras cualidades tienen? Pues, es que ahorita estoy tratando Son de emo. acordarme. ¿Son emos? Ajá, son emos, es así de que, oh, es que
Ni siquiera he visto las películas, entonces júzguenme mal, pero siempre estaba como cabizbajo el Pattinson antes de que se reinventara y fuera el Venganzas, pero siempre así como que cabizbajo y siempre tenía la cuestión del consentimiento, fíjate, a diferencia de Drácula, que también eso es muy interesante, Ujú. porque un vampiro no puede entrar a tu casa a menos que lo invites. Y son piezas que, por ejemplo, de criaturas de la noche que uno no quiere decir que son vampiros, sinners, te estamos viendo a ti, pero hay momentos en los cuales es que no puedo entrar a tu casa. O sea, no te lo están diciendo textualmente, pero es como se detienen en la puerta de que no pueden entrar, sabes de qué mitología van, y es la parte del consentimiento. Y casualmente en este caso, el personaje de Edward, el vampiro favorito de las postadolescentes, pues jugaba mucho con eso y era la figura sensual que te podría destruir, pero que era considerado, era una persona emocionalmente más estable, más madura, dijo nunca nadie, y que no te iba a convertir en vampiro ni iba a sobrepasarse contigo, porque te respetaba y te quería tanto. A mí, aviso para todas las amigas que de repente dicen, es que yo quiero a un hombre que sea comprensivo, que me escuche, que sea sensible, que esté en contacto con sus sentimientos. Sí existen, pero la mayoría de esos hombres están buscando otro hombre para relacionarse con ellos. Entonces, ahí tienen eso. Y eso es lo que encarnaba más o menos Edward, ¿no? Que, Creo yo. que ahí Al hay otra menos. capa de tragedia en esa película que no hay en otra versión de vampirismo, que es, está destinado el pobre Edward a repetir la preparatoria por toda la eternidad. Madre de Dios. Mira, si hubieran sido los 80 y se hubiera encontrado con cuatro personas radicalmente distintas, bueno, que uno tendría que ser muy alto de cabeza cuadrada, otro peludo, uno que siempre estuviera lesionado con vendas en el brazo, podrían haber tenido The Monster Lunch Breakfast Club, una cosa así, ¿eh? Que por ahí Monster Squad, ¿no? Hay una película así. Cierto. Es que en los ochentas, hablando de tomarse las cosas no tan serias, hay películas, pero hablar de Lost Boys, por ejemplo, que es una de mis favoritas, películas de vampiros, que es una joya, así la pueden ver hoy y sigue siendo igual de disfrutable. Y otra película, Dan, que hicieron un remake en los 2000 que se llama Fright Night. ¿Tú viste la original Fright Night? No. Es una maravilla. El concepto es un chavo que tiene de vecino a un vampiro y nadie más lo sabe más que él, entonces él está convencido de que debe de tenerlo y pues obviamente el vampiro se da cuenta pues que el chavo pues le quiere matarlo en pocas palabras o exponerlo y bueno, pasan cosas muy divertidas. Creo que el remake que salió Colin Farrell en una de sus primeras películas estadounidenses. Ya ves que hizo Phone Booth y no sé qué otras películas en los noventas. Pero no vi el remake. La verdad yo le huyo a los remakes, pero la original es una joya, joya, joya. Véanla si no la han visto. Y hablando del consentimiento, cómo se me pudo haber olvidado esta gran película, Let the Right One In. O sea, Oh, quizás top 3 películas de vampiros de todos los tiempos. Yo vi el remake de Matt Reeves, que yo también le dudaba, porque decía, híjole, no está tan mala, de hecho tiene cosas muy buenas y tiene actores también bastante destacables en el rol, pero la original, la sueca, búsquenla si no la han visto, es una cosa impresionante. Eh, pero sí, ahorita me voy dando cuenta, Dan, que hay muchas películas de vampiros muy buenas y también hay películas de vampiros hechas por gente de mucho talento que no han resultado tan buenas, ¿no? Yo recuerdo de niño, John Carpenter hizo una película que se titulaba Vampiros, Vampires, donde salía James Woods. Y la verdad es que es un western, obviamente tiene mucha, o al menos yo noté la influencia del Crepúsculo al amanecer, otra genial película de vampiros que no parece de vampiros hasta que se vuelve de vampiros, literal. Y por ahí, el director de Suspiria, ¿no? Hizo una película con su hija, con Dario Argento y Asia Argento, hicieron Drácula 3D, imagínense. Esta película yo a veces cuando me preguntas, ¿cuál es una de las peores películas que has visto en tu vida? Híjole, yo siempre digo dos. Movie 43, que es una película hecha como por antología de cortos cómicos, entre comillas, donde famosamente sale el meme donde Hugh Jackman tiene unos huevos aquí colgados en el cuello, una de las peores literal, cosas. no es metáfora. Ajá. Es literal, ese es el gag, que es gracioso por como un segundo de película. Y la otra película es esta de Dario Argento, que hace como una versión que yo viendo el tráiler la veo como similar a la versión de Besón, más reciente, pero obviamente con un
presupuesto mucho más bajo, tratando de aprovechar el 3D de la época. Recordemos que llegó Avatar y todo el mundo quería hacer su película en 3D, pero también con un elemento un poco raro, que es Dario Argento encuerando a su hija así en pantalla, que digo, eso está como que medio chistoso, ¿no? Esos italianos son medio raros, ¿no? Pero ahí salía, aparte encuerada, ni siquiera en una escena propiamente sexual, se estaba bañando literalmente el cuerpo en 3D y ahí se veía encuerada en la regadera. ¿Por qué era necesario mostrar eso? Solo Dios sabe, pero sí, hay películas de vampiros muy malas también las de Inframundo, no hemos hablado. Es que las de Inframundo es donde se pelean los hombres lobos con los vampiros. Ahí Así están, es. claro. Y sale mamacita Kate Beckinsale, sí. Con un traje que hacía que todos fuimos a verla por cómo salía ella encuerada, o sea, vestida de un traje pegado de cuero negro, no piensen mal, tratando de... ¿Cómo puede pelear en ese traje? Que alguien me explique. ¿Nos importa acaso? No. Bueno, es que si es látex puede hacerlo, ¿verdad? Y sin que se rompa, claro. Ajá. Pues no lo sé, pero es la magia del cine, ¿no? Pero sí, ¿cuántas hubo de esas de Inframundo? ¿5 películas? Creo, honestamente ni sé, ni quiero gastar neuronas en eso, porque podríamos hablar también de películas que fueron horribles como, ¿tuviste Dark Shadows con Johnny Depp? Ah, sí, Dark Shadows. También basada en una serie de televisión pues como de la época de los Locos Adams, ¿no? Creo. Sí, bastante fallida. Cuando Johnny Depp hacía estaba casado prácticamente con Tim Burton, recuerdo, y hacía cada cosa que más vale no recordar, pero sí, en efecto, es Johnny Depp siendo Johnny Depp haciéndola de un vampiro. ¿Qué cosas? Exacto. Y nada más, dos más que quería mencionar antes de que pasemos ahora sí a la de Luc Besson. Qué triste que estemos hablando ya de... Empezamos hablando de consentimiento y de romanticismo porque nos iba a llevar a la de Luc Besson. Y ahora hablamos de churros que no debieron haber existido para pasar a la de Luc Besson. Entonces, eso se llama crear tensión. Porque hubo algunas otras películas como Abraham Lincoln, Vampire Hunter, que, ojo, yo soy fan de la novela. Es bastante divertida, bastante mala. O sea, Abraham Lincoln, cazador de vampiros, por favor. Del mismo escritor de Pride, Prejudice and Zombies. Gran novela con una muy mala adaptación a película. Que también está Vampire Sucks, Vampires in Brooklyn. O sea, imagínate, los vampiros de Nessa. Debe de haber algún videojuego que se llame así, estoy casi seguro. Seguro. Aquí en México. Pero son de esas cintas que uno dice, como que, ¿por qué existen? Lo cual nos lleva también a Blade Trinity. Después vamos a hablar de Blade porque tenemos al famoso Daywalker o el vampiro cazador de vampiros. Pero ahora sí hablemos de Luc Besson. Y antes de que yo diga, porque yo me sacrifiqué por ustedes, amiguitos, yo sí fui a ver la película. Román, ¿por qué te alejaste y dijiste, no, mejor me voy a ver otra cosa? Primero porque tenía un festival y no tuve momento de desaparecerme para ver la nueva de Luc Besson. Justamente me puse al corriente con Weapons o el día de la noche de la desaparición, como le pusieron aquí en México, que esa sí es una gran película, ojalá podamos hablar de ella después. Pero cuando vi esta anunciada yo dije, mira, ni aunque tuviera todo el tiempo libre, probablemente pagaría por verla en cines, no tanto porque no admire a Luc Besson, definitivamente el Luc Besson de los 90s, entre La Fam Nikita, entre el León el profesional, El Quinto Elemento, creo que el Luc Besson tenía películas muy propositivas y muy divertidas. Creo que todo se fue al carajo casi cuando se divorció de Mila Jovovich. Hizo su versión de Juana de Arco bastante fallida y ya después... ¿cómo se llamó esta película como superproducción que hizo más reciente de ciencia ficción? Yo la vi... Valeria, ¿no? Valerian. Sí. La vi ahora sí que en plataformas y me pareció pues... ¿qué te diré? Un desastre la historia. Muy difícil adaptar, creo que es una novela gráfica, ¿no? Esta novela de Valerian. Sí. Pero pues justamente creo que fue creo que aquí igual estoy inventando, pero según leí que era una adaptación de varias historias similar a lo que hizo Steven Spielberg y Peter Jackson con las de Tintín, ¿no? Que trataron como de conjugar varias historias y hacer algo coherente, pero creo que no funcionó porque me pareció muy aburrida y los actores malísimos. Cara de Levine, no sé quién le dijo a esta chava que podía actuar después de su personaje en The Suicide Squad. ¿Te acuerdas que era como una bruja que bailaba y gritaba y hacía cosas? Su rango actoral era ese. Moverse sexy, ¿no? Que de hecho, pensándolo bien, no lo hubiera hecho mal de una personaje vampiresca en una Drácula, ¿no? Tal vez. Salma Hayek llegó a interpretar uno de los grandes íconos en películas de vampiros, ¿eh? Todo gracias a una serpiente gigante, déjame decirte.
Pero sí, te digo, justo ya últimamente Luc Besson, no vi esa película con el mismo actor, Caleb Landry Jones, creo que se llama, el actor que ahora sale en Dráculas, Caleb Laundry, ajá. que pues creo que después de esta película que hizo Dogman, que es como si, yo leí que era como Joker, pero de un tipo obsesionado con perros, Ujú. que no se me antojó verla y de ahí para afuera pues, no he visto nada más de él. Entonces no me llamó la atención, pero sí escuché que a ti no te pareció tan mala y pues bueno, yo como sí te tomo en cuenta, Dan, prometo verla más adelante en mi casa, en mi comodidad En de mi stream. casa, en streaming legal, por supuesto, yo no bajo películas ilegales, ¿quién creen que soy? Pero sí, verla en pantalla grande, como que no. Pues mira, no te voy a decir algo que te cambie la perspectiva, ni a ustedes, amiguitos, les voy a decir algo que digan, a fuerzas de aquí me lanzo a verla en cines. Pero la cuestión es esta, ojo, yo había leído comentarios muy encontrados, no le hagan caso a la gente de Letterboxd, aunque es mejor hacerle caso a la gente de allí que a la gente de X, definitivamente, y mucho mejor que leer críticas de IMDb, Rotten Tomatoes y Metacritic, porque nuevamente la gente, las calificaciones binarias no funcionan en general, son... O sea, ponte, sí, ve, pero ponte a leer lo que escribió la persona al respecto. Entonces, la mayoría de los comentarios que había en Letterboxd de la prensa francesa antes de que se estrenara internacionalmente, gracias a los amigos de Cima Entertainment que no nos pagan por esto, ni deberían tampoco, pero tenemos un gran amigo que trabajó y nos daba chismes de Cima hace un tiempo. Saludos al buen Odín. Y dije, ¿sabes qué? Voy un viernes, voy a ir en plan palomero, literalmente. No espero nada. A mí el tráiler no me gustó, pero me acuerdo que cuando vi el tráiler fue de morbo, podría verla, que sea una onda romántica, no me interesa, no me fascina, que no es la primera vez que se hace un Drácula a Love Story, porque antes de en el 81-82, hay un capítulo de una serie animada que literalmente se titula así, Drácula a Love Story, o sea, es algo que siempre ha estado ahí, y de repente había algunos que decían, es que es una combinación entre el perfume con Drácula y así de, eso como que no me fascina, o sea, entiendo por qué lo toman de ahí, pero después cuando vi ya en otras notas, antes de ver la película, es de, literalmente, el director Luc Besson dijo, quiero hacer una película con Caleb, con su nuevo Febo, perdón, su nuevo actor fetiche, y fue de, pues, ¿qué película vamos a hacer? Pues la que sea, y la que sea terminó siendo Drácula, dije, ok, es transparente al respecto, sale Christopher Waltz, que hace un gran papel en mi percepción, sale Soy Blue, que a mí me encanta ella como actriz. O sea, bueno, me encanta físicamente. Actúa también. Son dos cosas paralelas, ¿no? Entonces voy a verla libre de prejuicios y me la pasé increíblemente bien. La película arranca, se sale de la fórmula de otras, o sea, sí retoma porque era otra de las críticas, de que parece una parodia, homenaje a la de Coppola, pero no le llega, se nota que es muchos decían que era un mockbuster de la de Coppola, a lo cual yo digo, no vimos la misma película. Porque tiene secuencias, o sea, arranca con este cuate poniéndole todo lo que puede, o sea, ahora sí que el vampiro estaba estacando a alguien más, con su querida, Elisabetta, y el punto es que, oye, están invadiendo, acá tenemos que pelearnos con, los otomanos, ¿qué onda? Tenemos invasión, y el cuate es de, pues déjenme termino de echar una estaca, por no decirlo de otra manera. Entonces ahí ves que el cuate sí tenía sí estaba muy adentro de su personaje o de la persona con la que quería estar. Y la primera pelea que tienes así, la batalla campal contra los otomanos, está bastante bien, ¿eh? Entonces, y tiene otra que es una invasión por parte del ejército francés en Rumania, que los que sabemos de geografía sabemos que están uno al lado del otro, o sea, tomas un camión o un Uber y llegas casi de un lado al otro, y dices, las secuencias de acción le siguen quedando súper bien al buen Luc Besson, y sin dar spoilers, sin dar detalles, se desvía lo suficiente de las historias que ya conocemos de Drácula, en el punto en el cual tienes personajes que son patéticos, pero tienen un propósito de ser patéticos y divertidos, como lo que sería Jonathan Harker, que es Ewen Savid, creo que se llama Avid o Avid, no me acuerdo, que pues él no es mandado a traer para que Drácula se consiga otro castillo para irse a Inglaterra, ¿no? Que era como parte de los mitos iniciales, sino que más bien la corona como que le quiere comprar los terrenitos al conde Drácula, porque pues sabe que tiene harto dinero y hartas propiedades, entonces le empieza a dar giros y esto hace de que él le pide básicamente a Harker, pues cuéntame tu historia, ¿no?
Y Drácula es un personaje con el que empatizas porque no es ojete. Él también puede andar de día por afuera. Él sí viajó por el mundo. Y hay una secuencia que a mí me encantó. No soy muy fan de los musicales rosas. Pero una secuencia de baile en el cual ves cómo él se mezclaba con la aristocracia y ves cómo está ahí en un danzón en Versalles, ¿no? Y todos así con sus coreografías bien bonitas de baile. Y dices, ok, me estás dando cosas que no había visto en otro lado y para mí eso es propositivo. Ni de chiste te voy a decir que es una gran película. Lo que sí puedo decir es que yo me la pasé muy bien. Había bajado mis expectativas y hay momentos que son hasta catárticos. En cierto sentido, se alcanza a desviar un poco de las temáticas originales de la misma manera que Eager se separa de cómo matas un vampiro, sí, con un palo, pero con otro significado. De esta manera se retoma en cierto sentido lo mismo, en el cual la ejecución del mismo Drácula tiene que darse para la liberación de otra persona. Entonces, las cosas que uno haría por amor, dirían los Lannisters. A mí esos giros me hicieron decir, ¿sabes qué? Perfecto, son de las películas que si tienes un martes de descuento de 2x1 o algo por el estilo, sin bronca la podrías ver, o tal vez esperarte para allá. No creo que te haya convencido, Román, pero hasta aquí mi reporte. Entonces, pues... Bueno, hay cosas que de entrada me llaman la atención. Creo yo que este estilo bueno, corrígeme si tienen algo que ver, pero el nivel de producción europeo de películas como Los Tres Mosqueteros o El Conde de Montecristo, la verdad es que impresionan y le llegan casi a cualquier blockbuster estadounidense, del cual tristemente ese tipo de películas cada vez escasean más, ese tipo de propuestas como épicas. No sé si esta Drácula llega a esos niveles, pero de todos modos yo creo que siendo Luc Besson un cineasta de trayectoria, pues creo que él puede obtener pues un nivel de calidad donde no se va a ver como un Drácula grabado en un set, ¿no? O sea, que finalmente visualmente te puedo creer, en dirección de arte te lo puedo creer que es muy atractiva y me gustan estos detalles que mencionas, ¿no? Así como de tener un número musical en medio de la película, porque le dan levedad a la historia. O sea, yo insisto, me puede gustar las películas muy serias, muy solemnes, muy oscuras, pero extraño realmente como espectador algo también más ligero, más en la vena de la serie B, ya hablábamos de los años 80, ¿no? Donde no se tomaban tan en serio las tramas, eran ridículas, pero qué demonios importaba. Teníamos nuestras palomitas, nuestros refrescos, nuestros nachos, queremos que nos diviertan, eso es todo, ¿no? ¿Por qué le tenemos que pedir a otra versión más de Drácula que sea drama con 20 nominaciones a los premios Oscar? Para nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, la podría yo considerar como algo que diría, órale, pues en un domingo que estuviera en Prime. No sé si va a llegar a Prime, pero pues probablemente en esa plataforma llegará tarde o temprano, pues me la puedo chutar y ya te diré qué me pareció. No creo que sea más terrible que Jurassic World Rebirth, que vi hace poco y me Ay, Dios. pareció espantosa, así horrible. ¿Te atreverías a decir, Adán, que Drácula es mejor película que esa? Sí. Ok. Ni terminaste la pregunta y yo ya respondiendo así de, sí, no, Y no, vi esta es... esa, vi esa cosa, ¿no? Entonces, pues, no tendría razón de no ver esta nueva, ¿no? Y fíjate, curiosamente, ya para pasar a prácticamente los últimos puntos que tenemos, hablabas del cine que se hacía antes con el afán de divertir y Leslie Nielsen llegó a interpretar precisamente a un vampiro. Quién Sí. sabe si pudiéramos tener una versión paródica pronto, pero hay alguien que ya la hizo y ya se estrenó y me muero de ganas de verla. ¿Quién carajos es Radu Yud y por qué se atrevió a hacer esta película de Drácula el mismo año que tenemos otras dos películas, una de Drácula y otra del Conde Orlok? Pues Radu Jude es uno de mis cineastas favoritos, director de la nueva ola rumana que empezó por ahí de los principios del siglo XXI. ¿Y por qué hizo esta versión de Drácula? Pues solo Radu Jude sabe, porque pues genuinamente sus películas rayan entre lo absurdo y entre el manifiesto político, que es algo muy extraño, pero ciertamente no funciona para todos. Yo recuerdo haber visto la de Bad Luck Banging o Looney Porn, que fue una de mis películas favoritas de ese año pandémico y todavía a la fecha mi película favorita sobre la pandemia, mucho más que Eddington, pero bueno, eso nos la vamos a guardar en un rato. Pero el hecho de que Radu Jude haga Drácula me parece interesante, pero también me parece como... No sé, seguramente va a ser odiada por todos y su Frankenstein, que también supuestamente le va a seguir,
Aparte que Radu Judd es otro cineasta que hace como 2 o 3 películas al año, ¿eh? Así que tranquilos, tranquilos, no, no. Y seguramente nadie lo conoce porque él es cineasta festivalero, ¿no? Totalmente de los festivales de Locarno o aquí nuestros amigos del Ficunam y todo, o el GIFT. Espera, espera, espera. Una pregunta. ¿Radu Yud es el Nicky Pereda de Rumania? Ay, no, no digas eso, por favor. No, con todo respeto a Nicolás Pereda, que Sí, no, no, conste que sí. seguro nos está escuchando, saludos. Eh, no, pero Raúl hace lo que le dé la gana, ¿no? Y cada película tiene una inventiva, o sea, yo cada vez que descubro su filmografía, porque de aquí así como me voy para atrás, porque yo vi sus últimas películas primero y después dije, ¿quién es este güey? Y muchas de sus películas en efecto ni siquiera llegaron, creo que ni siquiera a nuestro continente, déjense ustedes a México, varias de ellas ni estrenaron en Estados Unidos, y vaya que es un gran cineasta, o sea, a mí me parecen tiene películas divertidas, tiene películas medio lentonas, aburridas, tiene otras películas que el nivel de absurdo raya en lo surreal. Pero ahí voy a estar viendo su Drácula, ¿sabes? Porque creo que Radujus va a hacer algo interesante, va a hacer comentario social, va a hacer crítica con Drácula, no se va a tomar en serio, obviamente, tampoco su Drácula. Que bueno, eso siempre se agradece, ¿no? Porque ahorita me estaba acordando de otro cineasta que es considerado a veces el peor cineasta y no es Ed Wood. Sabes de quién hablo, ¿verdad? Uwe Boll, que ha estelarizado, bueno, no estelarizado, ha participado con Yud. Participó en una película de él hace poco y él hizo una adaptación de Blood Rain, que también tiene vampiros y que, Dios mío, dato de trivia para aquellos que les gusta el cine de basura, ¿no? Cine serie B de basura. Blood Rain es una adaptación de un videojuego, creo que hubo una trilogía, pero además el señor Uwe Boll tuvo el descaro de hacer un remake que se llamaba Bluberella, donde tu heroína era una mujer obesa, pero era la misma historia, el mismo guión que ya usó para Blood Rain. ¿Qué tal, Edan? ¿Qué tal de ese güey? ¿Qué huevos? Yo, la verdad, me cae bien Uwe Boll, perdón, sé que es el peor, es un cineasta de lo peor, pero me cae bien el güey. Cineasta de lo... Híjole, es que ahí son valores de... Ya ves que están, para muchos es la onda de cancelar al artista y que la obra trasciende y es de... No, porque aquí está tan entrelazada la identidad y ahí... a mí me encanta el cine clase B, o sea... y sé que sus películas son muy malas, no soy fan de sus películas, o sea, de hecho, no me gustan. Pero que alguien tenga los tamaños para atreverse a salir de la zona de confort. No, estos dos directores que acabamos de mencionar no tienen zona de confort. Eso es lo genial. O sea, a mí me vale a lo que vamos. Tiene tan poca zona de confort Uwe Boll que ese cabrón, perdón la palabra, retó a sus críticos a una pelea de box. ¿Qué Sí. tal? ¿Qué tal? Eso es defender la obra a capa de espada y a sangres y puños, pero bueno. Bueno, vamos a pasar ya prácticamente a lo último y hablamos de los vampiros porque también ha trascendido esta figura, o sea, Drácula es como que el epítome y recordemos que ni siquiera surge, o sea, surge como una novela epistolar que fue lanzada por entregas, lo que actualmente hubiera sido como una novela gráfica de cómics que en realidad fue un cómic al mes y después los juntan todos para venderte algo. Sherlock Holmes fue exactamente lo mismo, o sea, esto no es algo nuevo. Yo creo que en el futuro vamos a tener no, no es en el futuro, en el presente ya lo tenemos. Las micronarrativas que juntas los 30 TikToks y ya tienes una película técnicamente, sería el mismo esquema para los jóvenes millennials, porque curiosamente estos programas lo ven más personas de 20 y de 30 años que los más viejitos como nosotros. Pero también el vampiro ha permeado porque no es un género, es una figura tan flexible que lo hemos visto. Y por ejemplo, a mí me ha encantado en una serie que ya terminó, pero que empezó con una película de un director que parece ser prometedor hasta que se engolosinó y dijo tantas estupideces. ¿Tú sí llegaste a ver What We Do in the Shadows, la película? Vi la película, pero tristemente no le seguí con la serie. Obviamente está Taika Waititi, ¿no? Que Taika Waititi en esa película tiene tantos grandes momentos esa película porque también están jugando con los clásicos estereotipos del vampiro. Tenemos un vampiro que parece Orlok, ¿no? Que está así de brazos cruzados y él no quiere que lo despierten nunca. Tenemos a otro que es claramente más el Drácula de las otras versiones y me parece que ahí Taika Waititi, donde también actúa, por supuesto, se me hace divertidísimo. No sé, ahorita que lo mencionaste me recordó mucho al momento donde estaba jugando con una víctima que tenían ahí secuestrados y le daba como esta pasta que se llama bisgetti y le dice, ¿por qué te gusta el bisgetti, no? Come tu bisgetti y eran unos gusanos. Es una estupidez,
pero es el tipo de humor que a mí me da muchísima risa. También, ¿cuál era el líder de los hombres lobo? ¿Cómo se llama este actor? Que es Ah, tan cómico también, es australiano, no, de Nueva Zelanda, es de Nueva Zelanda, pero se llama, no, no es Rhys Ifans. Ay, ¿cómo se llama ese actor? ahorita lo encuentro. A ver, Sí, sí, googleando sí. IMDb. Qué buena televisión. Sí. También salió una serie que se llama The Flight of the Conchords, que también es muy buena. Pero ese actor también salió en la película y me parece que en la serie también de What We Do in the Shadows es divertidísimo ese tipo, ¿eh? Carajos, y no lo encuentro, pero bueno, es que en la serie de televisión que a mí me encanta, hay temporadas que son un poquito más bajas, pero de repente ahí tenemos a uno de los grandes íconos de la comedia, Rhys Darby, perdón, se llama Rhys Darby. Gracias, Rhys Sí, 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 Darby. es genial. Y en la serie tenemos a espérame. Sí, estoy googleando porque se me fue el nombre. A uno de las epítomes a Matt Berry. Matt Berry, que es otro gran comediante cuando ya se hace la versión en televisión. De hecho, Matt Berry tiene la que está catalogada como la mejor serie cómica de toda la historia de la humanidad, ¿eh? Ahí se los dejo de tarea con a ese nivel. Y quienes no sepan quién es Matt Berry, han vivido debajo de una piedra porque él sí es una de las grandes figuras de comedia. Hizo Year of the Rabbit, también una serie producida por este mismo Taika Waititi. Pero y por ejemplo, de hecho, esta a ti te debería de encantar, Román, porque este año se hizo una serie que es de estudio que hace crítica precisamente del manejo de la industria, ¿no? Y de lo que es el Hollywood, del cine, etcétera. Ujú. Pero Matt Berry antes que eso hizo la serie de Toast of London. Desafortunadamente no está disponible en streaming en México, aunque el primer episodio está disponible en YouTube gratuito. Pero la última temporada de Toast of London, donde tienes a un actor fracasado que siempre se la pasa sobreactuando, o sea, Matt Berry, y que también así es su personaje en What We Do in the Shadows. Pero la última temporada, en vez de ser Toast of London, es Toast of Tinseltown. Se me fue. Tinseltown, Tinseltown. Tinseltown, Ajá. exactamente, perdón. Tinseltown, donde él se va a Hollywood e interactúa con un montón de actores que viven allá, que son de la escuela de Saturday Night Live, pitorreándose también de lo que pasa en la industria, mientras él quiere seguir siendo un actor, pero ahora con las sobreactuaciones. Es que a mí me encanta Matt Berry siempre como hace sus caracterizaciones en Hollywood. Matt Berry no dicen que es el candidato para ser James Bond. Yo votaría por él, ¿eh? Para Yo que fuera el votaría nuevo por él James Bond. para presidente de México, si fuera posible, a ese nivel. Pero bueno, vamos a pasar a la última parte, Román. El primer programa que al parecer vamos a hacerlo de menos de una hora. Oh, Dios santo, ¿no? Ya lo salé al decir eso. Conclusiones. ¿Quién mató el cine de vampiros? Yo tengo un sospechoso. ¿Tú tienes otro? ¿Otros? ¿Varios? Bueno, perdón, antes de eso, el cine de vampiro ya dio todo lo que tenía, porque sí leí comentarios de esos, y después por algunas personas, saludos Edith, precisamente porque ella mencionaba eso, que ya el cine de vampiros ya, olvídenlo, mejor enfoquémonos en otros monstruos. ¿Crees que efectivamente el cine de vampiros ya le clavaron la estaca? No creo. Pues, ahí está el ejemplo de Sinners, ¿no? Una de las películas más exitosas del año y dirigida por Ryan Coogler, como pues también es una de mis favoritas, ¿no? Entonces es una película de vampiros que no sé, o sea, iba a decir que es horror elevado, pero recordé rápidamente que odio ese concepto. Ese género no existe. Pero demostró que tú puedes, o sea, es como tú decías, ¿no? La figura del vampiro es tan flexible que tú puedes proyectarle cualquier historia y agregarle vampiros y todavía va a funcionar. Y el claro ejemplo de estos dos hermanos delincuentes en Luisiana, y cuando la película todavía no llegan los vampiros, aún así la película se sostiene bastante bien y de hecho cuando llegan pues todavía se vuelve como algo muy divertido. Yo creo que a diferencia de los zombies, me atrevo a decir que los vampiros son más versátiles, son mucho más relevantes también, porque creo que el zombie no, aparte, bueno, agrega a la película claramente, pero no simboliza más allá de lo que ya George Romero los utilizó, ¿no? Y creo que yo pienso que el vampiro cada tantos años tiene que llegar un autor para recontextualizarlo, inyectarle nueva sangre, ojo, y después, popularizarlo otra vez. Digo, Twilight va a regresar, van a hacer un remake y si están haciendo Harry Potter otra vez desde el principio, seguramente va a venir alguien más y decir, ya pasó tanto tiempo, así que Twilight,
técnicamente son vampiros y técnicamente la gente se enamora del vampiro. Entonces, no creo que esté muerto, solamente creo que el cine de vampiros está muerto cuando lo utilizan como villanos genéricos, nada más. Y fíjate, bueno, yo sí creo que, por ejemplo, Drácula, en cierto sentido, sí está muerto y ahí quien lo ha sentenciado es el dominio público. Recordemos que conforme van cayendo las distintas figuras después va a haber, lo estamos viendo ahorita con Mickey Mouse, lo vamos a ver con Popeye, con Winnie the Pooh, etcétera. Entonces ahí vamos a ver un montón de cosas que son porquerías, pero eventualmente puede salir algo bueno, cosas que no pasarían si tuvieras una empresa que centralizara los derechos. Claro, le debemos mucho a Disney, no, tampoco nos vayamos a esos extremos, pero sí falta como que cierta mesura. Pasó con el Rey Arturo, hasta Guy Ritchie hizo una película, por mucho que yo la quiera defender, malona del Rey Arturo. Pero fíjate, en México hay 3 películas que valdría la pena mencionar y tal vez no tan clásicas. Sin Origen, donde curiosamente se mezclan, ese es el 2020 creo, 2020-2021, se mezclan narcos y vampiros, porque eso en México no se puede contar. Pero hay 2 que definitivamente ustedes me van a decir, claro, es hombre de culto y conocedor porque lo saben. Alucarda, precisamente es la hija de las tinieblas, es uno de los grandes clásicos de culto en México, pero la mejor película de vampiros en Latinoamérica, sin lugar a dudas, es Cronos de Guillermo del Toro. Ahí sí, háganle como quieran. Es una reinterpretación del personaje que, como tú bien dijiste, le inyecta nueva vida. Y ya saben que es Alucarda al revés, ¿verdad? No, a ver, Alucarda al revés. Sí. Si no sabían, ahí. No está mal porque es a Drácula. A Drácula, no me engañas. Ay, sí. Porque también, si ustedes son fans en los videojuegos, está la bonita serie de Castlevania, donde también el protagonista, Alucard, se enfrenta a Drácula, ¿no? Entonces, pues tenemos ya un personaje que en realidad es transmediático, ¿no? O sea, lo podemos ver en literatura, cine, televisión, videojuegos, y funciona. Y hablando de Disney, funciona en todos lados, pero no sé por qué no pueden hacer que funcione Blade. ¿Por qué demonios no pueden hacer Blade otra vez? Si ya llevan no sé cuántos años prometiendo, Mahershala Ali yo creo que ya se aburrió y por eso salen churros como Jurassic World. ¿Por qué no pueden hacer Blade si la premisa es muy sencilla, Dan? ¿O cuál es el problema aquí? A ver, ¿cuál es tu teoría? No es teoría, es realidad, y lo dijo el mismísimo Wesley Snipes, there can only be one. Es sí. como Highlander. Entonces solo va a haber un Blade hasta el final de los tiempos, les he hecho una maldición. Pues háganla con Wesley ya con sus 70 años, no sé cuántos años tenga Wesley, pero ya por favor, queremos ver a Blade. Yo ya estoy harto de ver Eternals, estoy harto de ver los personajes que la verdad no me importan un carajo, pero mataron, es que Blade Trinity, y aquí voy a mentarle la madre a David S. Goyer, porque aunque él ha sido responsable también de proyectos muy buenos, también ha sido responsable de proyectos muy malos, ¿no? Y Blade, pues la original de Stephen Norrington, que otro director curioso, ¿no? Mató su carrera después de la adaptación de La Liga Extraordinaria, Norrington, y creo que esa película fue tan absolutamente horrible que literal el señor ya no volvió a dirigir, a menos que esté haciendo episodios de televisión, puede ser. Pero Blade 2, recordemos, pues el tío Memo, Guillermo del Toro, a mí me pareció una excelente película, a pesar de que tiene por ahí efectos visuales que no pasan, pero la película es muy divertida. Pero Blade Trinity, que también sale el propio Deadpool, sale en esa película, ¿eh? Y parte del... Es que él aportó para que fuera mala, también. Sí, por supuesto, ¿no? El guión es terrible, la película es terrible y la verdad es muy lamentable lo que sucedió con la producción. Es cierto, Dan, es que ahorita me están llegando como flashazos, casi como subliminales acerca de las realizaciones de estos churros. Es cierto que el rumor de que odiaba tanto Wesley Snipes a Goyer que en una escena donde tenía que cerrar los ojos se rehusó a hacerla y tuvieron que digitalmente cerrarle los ojos y pagar no sé cuántos cientos de miles de dólares porque por berrinche Wesley Snipes no quería hacerlo. ¿Es cierto eso? ¿Has escuchado eso? Caray, esa no me la sabía. Sabía que había pleito curado entre Wesley Snipes y Ryan Reynolds. O sea, sí de que se odiaban y todo, pero esa no me la sabía, ¿eh? Entonces, a ver, desmitifíquenos en los comentarios, tal vez. Es que yo escuchaba que esa producción fue un caos, así que literal todos se odiaban, ¿eh? Así como que Wesley Snipes no salía del tráiler, Ryan Reynolds pues lo acusaba de, obviamente, poco profesionalismo. ¿No fue esta la última película antes de que lo arrestaran a Wesley Snipes? Creo que sí, ¿eh? Creo que fue de las últimas, si no es que la última. Entonces fue un desastre, pero me llamó mucho la atención eso de que, por berrinche no voy a cerrar los ojos. Bueno, no lo cierres, pero tenemos un equipo de artistas digitales donde te pueden pintar ahí unos ojitos y qué tal.
Me parece como muy curioso, ¿no? La anécdota. Ahí cuéntenos si es y- real o estoy inventando, estoy delirando. Exacto, pues bueno, ahí nos dan el dato. Y con eso terminamos esta transmisión. Por cierto, gracias. Sin querer estuvimos transmitiendo en vivo un rato. Hubo personas que se incorporaron. Saludos al buen Jorge que nos decía que Drácula 2000, donde el vampiro es Judas. Fíjate, hasta ahorita vi los comentarios, pero gracias por la aportación. Tú no fuiste Judas, buen Jorge, sino que nos ayudaste a elevar el contenido del programa. Las correcciones y todo pues nos las pueden dejar ya en la versión que vamos a tener descargable y para que se vea on demand después de la transmisión en vivo de este programa. Román, ¿a ti dónde te encuentran? A mí me encuentran cada vez menos, pero ahí sigo en la X o Twitter como marcador00 o en Instagram como Román-Rangel. Ok, y acá ya saben, me pueden seguir como Dan Campos en Blue Sky, que nadie me pela, y en X también ahí estamos. Y Churros y Palomitas, el mejor canal del que jamás habías escuchado, les trae estos programas y a continuación vamos a grabar más cosas, pero antes de eso, agradecimientos a los que nos apoyan con sus suscripciones en Twitch. En YouTube recuerden que ya pueden entrarle también con las suscripciones y si les aparece publicidad, ya finalmente nos caen algunos centavos. Saludos a Eric que acaba de dejarnos literalmente comentarios en este momento, carnal. Ya para que luego veas el programa lo vamos a dejar ya bien editadito. Y gracias a nuestros Patreons y van a ver sus nombres a continuación.